Allifuncha nishpanapani tukuylla kaypikak machikunata shinayti tukuy ñukunchikta rikukukuna katikukuna ñukanchiwan llankajkunata. Queridos y queridas asambleístas, buenos días, agradecer por la presencia, la predisposición, así como a nuestros invitados especiales. Vamos a dar inicio a esta sesión, agradeciendo siempre también incluso a los ciudadanos de Tungurahua y el país que están pendientes de nuestra agenda legislativa. Siempre apostamos por el fortalecimiento del sistema de educación exclusivamente para garantizar este derecho de nuestros niños, niñas, adolescentes del campo y la ciudad. Con ello, señora secretaria, procedamos con el registro correspondiente para la constatación del quórum. Muy buenos días con todos, señoras y señores asambleístas. Por favor, en este momento se habilita para que puedan registrar el quórum. Señora secretaria, por favor, procedamos con el cierre del registro. Por favor, procedamos con el cierre del registro. Señora presidenta, se verifica que tenemos 8 asambleístas presentes. Tenemos quórum para iniciar la sesión. Muchísimas Ahorita, gracias. ahorita. Existiendo el quórum reglamentario, declaro oficialmente instalada la presente sesión. Por favor, señora secretaria, sírvase verificar si para esta sesión existe algún pedido de justificación o principalización de algún asambleísta. Señora presidenta, debo informar que no tenemos ningún pedido de excusa, principalización ni justificación. Señora secretaria, sírvase verificar también si existe algún pedido de cambio del orden del día para la presente sesión. Señora presidenta, no existe hasta el momento ningún pedido de cambio del orden del día. Muchas gracias. Por favor, sírvase a dar lectura del orden del día, la convocatoria para la presente sesión. Señora presidenta, con su venia, tenemos el memorando número AN-CST-2026-0029-M 03 de febrero de 2026, convocatoria sesión ordinaria número 2025-2027-034 de la Comisión de Educación. Extiendo un cordial saludo. Por disposición de la señora presidenta Magíster Cecilia Baltazar, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 11, número 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, se convoca a las señoritas, señoras y señores asambleístas integrantes de la comisión en mención a la sesión ordinaria número 2025-2027-034 a realizarse el miércoles 4 de febrero 2026 a las 10 horas en las oficinas de la comisión ubicada en el tercer piso a la oriental del Palacio Legislativo con el objeto de conocer el siguiente orden del día. 1. Recibir a la asambleísta Camila Cueva, quien presentará su proyecto de ley orgánica reformatoria a la codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para incluir a la nutrición en la malla curricular.
2. Conocer el estado del proceso de evaluación docente que se relaciona con los procesos de ascenso y recategorización, para lo cual se escuchará al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Hasta ahí, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. De lectura al primer punto del orden del día. Señora presidenta, el primer punto del orden del día. Recibir a la asambleísta Camila Cueva, quien presentará su proyecto de ley orgánica reformatoria a la codificación de la Ley Orgánica de Evaluación Intercultural para incluir a la nutrición en la malla curricular. Hasta ahí, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Colegas, ustedes recordarán, en sesiones anteriores ya habíamos abocado conocimiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a la codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para incluir el tema de la nutrición en la malla curricular. Por ello, hemos invitado a la asambleísta Camila Cueva para que pueda exponer cuál sería el contenido y alcance de esta reforma importante a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, siempre considerando la necesidad de los niños y jóvenes del campo y la ciudad. Por lo que damos la palabra a la asambleísta para que pueda intervenir y exponer su propuesta de reforma. Por favor, señorita asambleísta, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señora presidenta de la comisión, colegas asambleístas y público en general que nos acompaña. Bueno, yo quiero comparecer ante ustedes como asambleísta y como nutricionista de formación para exponer la importancia y la necesidad del proyecto de ley orgánica reformatoria a la codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que pone la incorporación obligatoria y permanente de la educación alimentaria y nutricional en la malla curricular del Sistema Nacional de Educación. Este proyecto va acorde al plan de trabajo propuesto en campaña y tiene como objetivo prevenir la desnutrición crónica infantil y la obesidad. También de garantizar derechos constitucionales de niñas y niños y adolescentes en una educación integral y fortalecer al sistema educativo como un eje estratégico de promoción de salud y de reducción de desigualdades. Esta iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que como sus metas para el 2030 tiene la erradicación de la malnutrición infantil y el fortalecimiento de la educación como base del desarrollo humano. Pero a más de los acuerdos y compromisos internacionales, este proyecto responde a una realidad que vivimos en cada uno de los territorios. Desde mi formación académica y experiencia en nutrición y desde mi trabajo cercano en comunidades, en familias y en centros educativos, he podido constatar que la malnutrición no se explica únicamente por la falta de alimentos, sino que también por la falta de información nutricional desde edades tempranas. He visto cómo niñas y niños van a las aulas sin hábitos alimentarios adecuados. He visto también cómo docentes intentan orientar sin contar con herramientas necesarias y cómo muchas familias, especialmente en las zonas rurales, reproducen prácticas inadecuadas y no por el desinterés, sino por la ausencia de la información y acompañamiento educativo. Hoy enfrentamos una problemática de salud que afecta directamente al desarrollo de los niños y niñas, que es la desnutrición y la obesidad. Estas son expresiones de una misma realidad que vienen desde la malnutrición. Y sus efectos no solamente impactan en la salud, sino que también en el rendimiento escolar, en el desarrollo cognitivo, en las oportunidades futuras y en la sostenibilidad del sistema de salud. En pocas palabras, comprometen el desarrollo humano y el futuro del país. Las cifras lo dicen todo y lo pueden confirmar. Según la encuesta de desnutrición infantil 2022-2023, el 17.5% de niños y niñas entre 2 y 5 años presentan desnutrición infantil. Además, que la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años supera el 32.5% en las provincias de Chimborazo, Santa Elena y Cotopaxi, evidenciando que existe una mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil en las zonas rurales y en la población indígena. También he podido investigar y nos dicen estudios
que uno de los factores que inciden en esta problemática es el déficit educativo en temas de alimentación y nutrición. La educación nutricional no solamente prevé enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. También evita consecuencias inmediatas como la desnutrición crónica infantil y la obesidad infantil, que esto reduce la capacidad del aprendizaje y la concentración, profundizando desigualdades estructurales en el acceso a una educación de calidad. También la información de la Secretaría de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil nos revela que una parte significativa de niños y niñas que asisten a centros de desarrollo infantil provienen de hogares con situación de pobreza y participan en modalidades de atención como Creciendo con Nuestros Hijos o círculos de cuidado. Estos esfuerzos sí son muy importantes, pero no generan el cambio sostenible que debería hacerse si no se articulan con una política educativa estructural en educación nutricional. Y este proyecto de ley evidencia un vacío que persiste en nuestro sistema educativo. La educación alimentaria y la nutrición no ha sido incorporada de manera obligatoria y permanente en la malla curricular. Sí, sabemos que existen leyes como la Ley Orgánica de Alimentación Escolar y la Ley para prevenir y erradicar la malnutrición. Estas disposiciones nos han generado plenamente en la LOEI y la práctica de la educación nutricional se ha tratado como una acción complementaria, voluntaria y sin continuidad, evaluación ni seguimiento. Y esto nos explica por qué persisten las incoherencias dentro de los sistemas educativos. Por ejemplo, la venta de productos no nutritivos en bares escolares, a pesar de que existe una normativa que los regula. Sin educación nutricional, sin docentes capacitados, la política pública pierde efectividad. Y por ello, esta reforma no crea nuevas políticas, sino que viabiliza el cumplimiento efectivo de normas ya existentes, incorporando la educación nutricional y alimentaria como un componente obligatorio, evaluable y articulado con el sistema de salud, y fortalece el rol del docente como un actor clave para la prevención. Desde el enfoque constitucional, esta propuesta responde a una obligación del Estado. En los artículos 45 y 46 de la Constitución garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes en una educación integral, inseparable de la nutrición y la salud. Un niño con desnutrición infantil u obesidad severa enfrenta barreras cognitivas, físicas y emocionales que afectan su desempeño escolar y vulneran el principio de igualdad de oportunidades. Es importante la educación nutricional porque cumple un rol preventivo fundamental, como formar hábitos saludables desde tempranas edades, reduce riesgos de enfermedades crónicas y evita que el Estado actúe solamente cuando el daño ya está hecho. Porque sin educación nutricional obligatoria, el derecho a la educación se ejerce de manera incompleta, especialmente en los territorios más vulnerables del país. Es importante también la incorporación de la educación alimentaria y nutricional en la malla curricular porque nos permite materializar el interés superior del niño, convertir a la escuela en un espacio de protección integral de derechos, garantiza coherencia entre educación, salud y política social, cumple con el deber estatal de prevención. Y no podemos hablar de educación de calidad sin nutrición. Y no podemos hablar de derecho a la niñez sin políticas estructurales que hagan efectivos. Esta reforma a la LOEI no crea nuevos derechos, hace operativos los derechos que ya están reconocidos por la Constitución, llevándolos al aula, al territorio y a la vida cotidiana de cada uno de los niños y niñas ecuatorianos. Para finalizar, señora presidenta, y contribuir de manera técnica y responsable a la construcción de este proyecto de ley, desde mi despacho me he permitido recomendar perfiles profesionales de expertos en la materia, los cuales le haremos llegar de manera escrita. Y con sustento técnico, con experiencia territorial y con compromiso con la niñez desde el Ecuador, solicito a esta comisión considerar favorablemente este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la asambleísta por la exposición.
Y efectivamente estaremos más bien prestos a recibir la lista de expertos para que puedan participar en las distintas sesiones en las que se va a discutir el contenido y alcance de su propuesta para reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Al respecto, no sé si quisieran los asambleístas intervenir. De lo contrario, nuevamente, decir que esta comisión está siempre apostando en el fortalecimiento del sistema de educación y agradecer a la asambleísta Camila Cueva. Un buen día y avanzamos entonces con el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día. Señora secretaria, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con su venia, señora presidenta, el segundo punto del orden del día es conocer el estado del proceso de evaluación docente que se relaciona con los procesos de ascenso y recategorización, para lo cual se escuchará al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Muchas gracias, señora secretaria. Colegas, como es de conocimiento de ustedes, hemos establecido la planificación, la agenda legislativa, esta necesidad de que INEVAL pueda comparecer y, claro, darnos a conocer las situaciones que están ocurriendo y, sobre todo, la planificación que se ha ejecutado y que se va a ejecutar en el 2026. En ese marco, también hemos recibido requerimientos desde los distintos territorios y desde esta comisión, también el pedido de la asambleísta Ana María Raffo, para que podamos escuchar realmente también las situaciones en las distintas provincias de acuerdo a la situación y condición de nuestros docentes. Por ello, este momento nos declaramos en comisión general para poder escuchar al señor César Chiriboga, a fin de que primero podamos también desde la unidad educativa Frente 13 de Abril conocer realmente también las distintas particularidades que se tiene a nivel de las instituciones. Por favor, entonces tiene la palabra el señor César Chiriboga. Yo quiero señalar la participación a través de la plataforma virtual, quien tendrá pues el tiempo de 3 minutos para poder exponer las particularidades que tiene más bien dentro de su establecimiento. Por favor, lo escuchamos. Buenos días, señores asambleístas, autoridades. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Por favor, avance. Muchas gracias, buenos días, muy agradecido. Un saludo especial, Frente 13 de Abril, organización que solicitó a través de esa gran persona, esa gran asambleísta como es Ana María Raffo, que nos permite estar aquí en esta reunión para exponer algunas situaciones. Agradecemos también a la magíster Cecilia, presidente de la comisión. Frente 13 de Abril se encuentra preocupado en el sentido de que se está hablando mucho de la evaluación docente, pero el tema es que queremos conocer los parámetros de esta evaluación docente, ya que tenemos algunas experiencias anteriores, cuando hemos participado, hemos encontrado que esta evaluación para profesores de inicial, de básica, había preguntas de química, de física. Incluso yo tuve la experiencia de que siendo profesor de artística tenía que resolver problemas de geometría analítica. Quisiera saber, por favor, esos parámetros son considerados. Quisiera saber, por favor, cómo va a ser la orientación, cuándo va a ser el cronograma, porque estamos todos los docentes con esta preocupación, con esta atención, tratando de ir por lo que quiere evaluarnos el ministerio. Como docentes sabemos que no podemos evaluar lo que no enseñamos. Como docentes sabemos que no podemos evaluar lo que hemos enseñado, y de esta manera también solicitamos lo mismo para el INEVAL, que la prueba de evaluación sea estrictamente lo que el docente enseña, no preguntas o partes reactivos de esta evaluación que no conecte con lo que el docente enseña. Hemos tenido esa dificultad y presento a todas las autoridades de estas novedades. Quisiéramos escuchar eso, quisiéramos escuchar cuánto tiempo va a durar. Todos los componentes ya quedaron señalados en el ministerio anterior. Me parece que viene la prueba de conocimiento, la prueba de personalidad y varias pruebas que quisiéramos conocer exactamente cómo es lo que se va a desarrollar. Agradezco nuevamente a las autoridades que están presentes y fundamentalmente estamos aquí. Todos los docentes de Frente 13 de Abril se encuentran en este sentido preocupados, y todos los docentes a nivel nacional, por estas preguntas. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al señor César Pila. Por favor, tal vez...
Por favor, no sé si nos escucha el señor César Pila para que pueda intervenir. Igual tiene 3 minutos. Gracias. Buenos días. Saludos desde el sector rural de la provincia de Pichincha. Buenos días. Avancemos, por favor. Estamos aquí desde el Quinche, parroquia rural de ¿Cómo se llama ese primer señor que habló? César? de la más certezas respecto al va a pasar particularmente en lo referente a si es que ya está presupuestado un rubro específico para la realización del mismo, porque sabemos que si no hay un presupuesto para una actividad no se realiza. No sabemos también, nos gustaría también conocer si de las pruebas pilotajes que se hizo referente a lo que es la evaluación docente, hubo algún resultado, ya sabemos más o menos cuáles son las líneas que se van a manejar para la construcción de la evaluación. Ya tenemos una evaluación construida, estamos en la construcción. Nos gustaría saber en qué nivel, en qué avance va este proceso de construcción de lo que sería la nueva evaluación docente de todo lo que son los que pertenecen al sector fiscal. También la idea sería saber si es que va a ser una evaluación global. ¿Va a ser solo los nombramientos definitivos? ¿Va a ser para todos? ¿Va a ser contratos provisionales? ¿Cuáles van a ser los lineamientos que tiene el ministerio? Si es que esta evaluación entraría este año, el que viene, queremos un poco más de certezas, por favor, porque lastimosamente a lo largo de este tiempo, lo que nos ha traído lo que son llamados de evaluación son muchas veces desinformación. Se escucha que se va a hacer evaluaciones y el Magisterio Nacional entra en pánico porque no hay lineamientos, no hay informaciones certeras, o solo se menciona que se está haciendo o se está trabajando en. Pero si es que no se tiene un poco de certezas, a veces es un poco recomendable o es muy recomendable que mantengamos las comunicaciones que se hacen desde la parte oficial con más claridad, porque el pueblo docente ha pasado muchas desventuras con lo que son las evaluaciones, como decía el compañero César anteriormente. En periodos anteriores no había perfiles completos para la evaluación, se evaluaban en función de lo que son solo la carga horaria y no de la acción de personal. Todas esas inquietudes nos gustaría que se aclaren ya sea del ministerio o por el INDEVAL. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a evaluar en función de lo que el docente está dando en clase o de lo que el docente ganó en su acción de personal? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a evaluar a contratos provisionales definitivos o solo definitivos? ¿Y hay presupuesto para la evaluación? ¿Para cuándo está programada la evaluación? ¿Se va a tomar en cuenta el currículum actual o va a hacerse en base al currículum que supuestamente se está trabajando o se está evaluando o se está construyendo a futuro? ¿Cuáles son las programaciones que tiene el ministerio para esto? ¿Tiene planificado una evaluación a corto plazo o es ya a mediano o largo plazo? Principalmente esas son las inquietudes que presentamos desde el sector docente, que como le decía, lastimosamente lo que es evaluación, el docente no tiene miedo a la evaluación en ningún contexto, lo que el docente necesita es certeza sobre qué le van a evaluar para que el docente de inicial no se prepare con química o el docente de artística no se prepare por estadística descriptiva. Necesitamos certezas, por favor. Muchas gracias por la apertura. Excelente día. Muchísimas gracias también. Retomamos, por lo tanto, la sesión para que podamos escuchar a la directora ejecutiva de INEVAL, Magíster María de Lourdes Muñoz Astudillo. Por favor, usted tiene la palabra para que pueda comentarnos e informar en esta comisión. Muchas gracias. Buenos días, presidenta, queridos asambleístas, queridas asambleístas. Un gusto poder compartir este espacio. Siempre les vemos solo en redes y en televisión y qué bueno poder pues tener esta oportunidad de presentar los avances efectivamente en la evaluación docente, conscientes de que la evaluación bien diseñada es una herramienta poderosísima para mejorar la calidad educativa. Quería, por favor, solicitarles si yo he presentado una diapositiva, si es que me pueden y les vamos a dar respuesta precisa a los dos docentes que se llaman César, coincidentemente, en todos los puntos que han señalado. Perfecto, Tix, por favor, para que nos ayude con la presentación. Listo. Bueno, pues efectivamente, lo que yo les voy a comentar y como conocen como Instituto Nacional de Evaluación, lo que nosotros hacemos es evaluación. El resto de temas que vienen ya después, pues los manejamos en conjunto con el Ministerio de Educación, pero el tema específico es el INEVAL. ¿Cuál es la misión? Partiendo es promover la calidad de educación a través de una evaluación integral del Sistema Nacional de Educación. ¿A qué evaluamos nosotros? Pues aprendizajes de estudiantes, al desempeño profesional, a la gestión escolar y a cualquier
otro pedido que pueda surgir en el marco de la evaluación al Sistema Nacional de Educación. ¿En qué estado está el proceso? La siguiente, por favor. ¿En qué estado está el proceso de evaluación del desempeño docente? Pues bueno, lo primero es recalcar, y de acuerdo también respondiendo a las preguntas que nos han hecho, el modelo de evaluación que se ha venido planificando, y lo que pasa es que bueno, estoy descubriendo, estamos fortaleciendo y descubriendo cómo el proceso de evaluación, para que todos conozcan, es un proceso sumamente minucioso y largo. Entonces, demora como 5 años. Estas evaluaciones internacionales contemplan que se tenga bien el modelo, que se realicen los ítems, que se haga el ensamblaje, que se haga una prueba piloto, después que se aplique y después los resultados. Entonces, entendiendo la complejidad y la especificidad que se necesita, pues nosotros ya estamos en este año precisamente, y tal vez por eso es que existe la incertidumbre, porque los tiempos a veces no se visualizan lo que debe tomar. Entonces, hoy por hoy ya estamos con el modelo listo. Es un modelo que contempla las 4 dimensiones de evaluación y también los factores asociados. ¿Qué son los factores asociados? Otras condiciones que pueden tener los docentes y las realidades socioeconómicas y de cualquier otro índole que les permita también, nos permite entender cómo afecta a esas 4 dimensiones. Identificando todas las características del proceso de enseñanza. Y la implementación, lo que se tiene previsto es implementar en 4 fases que van a ir señaladas o que se les ha ido identificando con el Ministerio de Educación en conjunto de acuerdo a las especialidades de cada uno. Siguiente, por favor. Entonces, este es el modelo de evaluación que nos han preguntado cuál es el marco teórico, en qué consiste. Este es el modelo que nosotros se lo ha venido trabajando, como les cuento, hace algunos años. Tiene un enfoque formativo, es decir, los resultados son usados para la retroalimentación. Me encantó cuando el profesor decía, no le tenemos miedo a la evaluación. La idea es no que le tengan miedo, sino que le utilicen como una herramienta para mejorar su gestión efectivamente. Está basado en competencias, es decir, se evalúan los conocimientos, pero también se evalúan habilidades, destrezas y actitudes que se ponen en práctica en el ámbito educativo. Los fundamentos, efectivamente, partimos de los estándares de desempeño profesional del docente, el catálogo de los perfiles profesionales remitidos por la Autoridad Educativa Nacional. Estas son las dimensiones, no se les ve mucho porque está chiquita la pantalla, pero bueno, la primera dimensión es conocimientos para la enseñanza. ¿Qué se evalúa? Los conocimientos de pedagogía, los conocimientos digitales, que son generales, y los conocimientos disciplinares, que ya son específicos. ¿Cómo se va a evaluar esta dimensión? Con una prueba de base estructurada, es decir, preguntas de 4 respuestas y una respuesta correcta. La segunda dimensión es la de competencias socioemocionales. ¿Qué se evalúa? Las habilidades, capacidades y actitudes que permiten al docente reconocer, comprender y expresar adecuadamente sus emociones. ¿Cómo evaluamos eso? Con un cuestionario de autorreporte. La tercera dimensión es la de habilidades y actitudes de responsabilidad profesional. Lo que se evalúa es la capacidad para reflexionar de manera sistemática sobre la práctica profesional e implementar estrategias de desarrollo profesional. También se evalúan las habilidades, actitudes y conocimientos que posee el docente para cumplir de manera responsable con los requerimientos. ¿Cómo evaluamos esto? De igual manera, con un cuestionario, este es de autoevaluación. Y la última dimensión, que es también una respuesta a lo que hemos escuchado y a las solicitudes que nos han presentado también desde la comisión, es evaluar las prácticas y estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que dan cuenta de las habilidades del docente para maximizar el tiempo de aprendizaje e impartir una enseñanza de calidad para el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales del estudiantado. En práctica, digamos, lo que hacemos es una rúbrica, se ha definido una rúbrica para calificar cómo se desarrolla el docente en el aula. Entonces, es una observación de cómo está en el aula. Y con estas 4 dimensiones le complementamos, como les había contado, con los factores asociados, que son los que permiten contextualizar e interpretar los resultados de las 4 dimensiones. Y eso se la hace en una encuesta a docentes. Siguiente.
Aquí si queremos profundizar todavía más en el modelo y en el marco teórico que lo habíamos visto, pues están las 4 dimensiones, está qué evalúa, están los ítems, es decir, cuántas preguntas va a haber de acuerdo a cada dimensión. En el caso de la primera dimensión hay 39 ítems de conocimiento general, hay 60 ítems de conocimientos específicos, en total 99 ítems. Y de lo que se hizo la prueba piloto el año anterior, logramos identificar que se puede destinar 45 minutos para la prueba de conocimientos generales y 120 minutos para la prueba de conocimientos específicos. La modalidad va a ser online para también poderlo hacer más práctico y utilizar la tecnología para llegar de mejor manera y más eficiente, y optimizando recursos. La competencia socioemocional igual tiene 120 ítems, ya les había comentado lo que se evalúa, tiene 120 ítems, está previsto que se desarrolle en 45 minutos y tiene una modalidad online. Las habilidades y actitudes de responsabilidad profesional contempla 70 ítems, se va a tener una duración de 1 hora y media y es online. Y las habilidades de gestión del aprendizaje, que es cómo se desarrolla en el aula que les contaba, tiene 32 indicadores con una rúbrica de cumplimiento. 45 minutos máximo debería grabarse el profesor o le debería grabar el alumno y la modalidad sería en su entorno de aula. Hasta ahí lo que es el modelo y el marco teórico y qué es lo que se va a evaluar y por cuánto tiempo, más o menos. La fase, entonces, lo que les decía es que nosotros hemos preparado en 4 fases la evaluación. Cada fase es de acuerdo a las especialidades que se han identificado en conjunto con el Ministerio de Educación. La fase 1 contempla 8 especialidades que están ahí y representa el 57% de los docentes. La fase 2 contempla 6 especialidades y representa el 31% de los docentes. En total, y esto lo vamos a hacer en este año 2026. Ya a veces me cruzo los años. En el 2026 vamos a cumplir la fase 1 y la fase 2 en su totalidad para los docentes de estas 12, de esas 14 especialidades, que representan el 88% de los docentes. Y para el año siguiente se tiene previsto avanzar en la fase 3 y 4, que sería la que tiene que ver con bachillerato técnico, con todas las especialidades a nivel de detalle, o la mayoría que se vayan definiendo con el Ministerio de Educación, y lo que tiene que ver con la especialidad de educación y cultura y artística. Eso representa un 7% de los docentes, y la fase 4, que ya tiene que ver con idiomas, abarcaría las 4 especialidades y los docentes, la diferencia que es un 5%. Entonces, para el 2027, nosotros ya cubriríamos el 100% de los docentes que el Ministerio de Educación nos solicita que podamos evaluarles. Siguiente, la implementación, que también es otra inquietud. ¿Cómo implementamos el pilotaje? Porque, como les decía, es tan específico el trabajo que se hace y tan metódico que el pilotaje, la fase 1, buscaba validar todo el modelo que ya está previsto. Participó el MINEDEC, las autoridades de instituciones educativas particulares y el Instituto Nacional de Evaluación. La modalidad fue presencial porque teníamos que garantizar la confidencialidad. La cobertura la hicimos a nivel nacional con provincias de todo el país: Azuay, Cotopaxi, Oro, Guayas, Manabí, Pichincha y Tungurahua. Y los factores asociados sí se pudo hacer a nivel nacional. Los participantes fueron los docentes de las instituciones educativas particulares. ¿Cómo se aplicó la validación de instrumentos? ¿Quién es el que valida el instrumento? Siguiente, por favor. Siguiente. Gritando a la web, ¿sí? Si no, ganar en control, para lo cual los ejercicios que vimos. La siguiente diapositiva. Lo otro es que tenemos que mitigar la realidad. Por favor, TICS, ¿pueden ayudar a revisar si hay más diapositivas, por favor? Está indagando.
Bueno, no sale, pero contarles también cómo se aplica esta validación de los instrumentos. Entonces, ¿quién los valida? El mismo docente. Eso es importante que tengamos todos clarísimo. El docente de la especialidad es el que nos validó las preguntas que se identificaron en el modelo. ¿Qué se validan? Los saberes pedagógicos, el pensamiento computacional, los conocimientos específicos y los factores asociados. El tiempo de validación es el que nos permitió reducirlo y separar en dos momentos la evaluación, porque nos dimos cuenta que para cumplir todos los ítems hubieran tomado 180 minutos en el uno y los factores asociados 60 minutos. Entonces eran como 4 horas de que los profesores estén en esa prueba y en esa atención que tienen. Entonces, más bien lo que se identificó es hacerlo en 2 tiempos las preguntas. Y la modalidad, en el caso del pilotaje, fue presencial por este tema de confidencialidad que les contaba. ¿Cómo? Y para que vean y un poco para compartirles que efectivamente lo que les estoy contando no es, no es teoría, es práctica. Para hacer el pilotaje nos demoramos 1 año, desde octubre del 2024 a octubre del 2025. La siguiente, por favor. Entonces, nos habían dado una muestra que es lo mínimo que se necesita para que sea significativa, que son más o menos 7,100 personas, 7,100 maestros, y decidimos armar en 5 grupos para ir identificando en cada grupo los saberes pedagógicos, de pensamiento computacional, los conocimientos específicos. Otro grupo se lo hizo exclusivamente en lo que tiene que ver con los factores asociados. La siguiente diapositiva, si es que le pueden poner. Y después los grupos 3, 4 y 5 fue ya más específico, y también lo que buscó es que se haga que se pueda hacer una buena evaluación y que se cumpla con todo lo previsto. En la siguiente es cómo se aplicaron la muestra efectivamente a 7,100 personas y cada grupo cuántos docentes participaron en la evaluación. La siguiente también, esa ya le pasé rapidito, la siguiente es un poco las asociaciones educativas que participaron en la prueba piloto del grupo 5. Ahí pueden ver que son instituciones educativas y cuántos docentes en cada instancia. La siguiente, por favor. Ahora ya la planificación para el 2026, que es otra de las preocupaciones que tenemos, y lo que les decía y lo que como instituto hemos planificado y vamos a cumplir es que este año vamos a poder evaluar a la fase 1 y la fase 2. ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos hacer un pilotaje de la última dimensión, porque esa es la que nos faltó, porque consideramos, como les había mostrado en la primera lámina, que el marco teórico tiene que evaluar a las 4 dimensiones, porque si solo se evalúa por partes, queda incompleta. Entonces, nosotros vamos a hacerlo completo de una vez todo y para este periodo. Entonces, es la fase de pilotaje. Después ya se va a aplicar los factores asociados a la fase 1. Después se aplicarán todas las dimensiones. Se hace también un pilotaje para la fase 2 y se aplican todas las dimensiones. Y finalmente se toman los factores asociados, y después al último partimos también de la fase 2 definitiva. Entonces, eso es lo que tenemos preparados. Otra de las inquietudes que había es qué información y cómo vamos a preparar a los docentes. Eso lo vamos a hacer en colaboración con el Ministerio de Educación, por supuesto, y desde el instituto lo que vamos a preparar son webinars que describirán el proceso de la evaluación, acompañándoles a los maestros para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Se les va a facilitar una ficha técnica que incluye todas las características técnicas y las definiciones operacionales y conceptuales del proceso de evaluación. Y se va a habilitar un simulador, que siempre lo tenemos también para los estudiantes, este será para los docentes, que va a tener preguntas aleatorias referenciales al proceso de evaluación. Hasta ahí les puedo contar. Siempre nosotros decimos que la evaluación transforma
y lo que queremos es precisamente transformar la calidad de la educación del país y gracias al apoyo de todos, por supuesto, nuevamente estamos a su disposición para cualquier precisión, aclaración que lo necesite la comisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Avanzamos entonces con la intervención desde el Ministerio de Educación. Desearía después de intervenir después de las preguntas, me encantaría que pueda de pronto complementar la información que acaba de presentar Ineval. Sí. Bueno, después de las preguntas, muy bien. Avanzamos entonces con la intervención de los asambleístas. En primer lugar, la asambleísta Mónica Salazar y luego la asambleísta Ana María Raffo. Bueno, muy buenos días. Gracias por su comparecencia. Creo que las autoridades que se toman el tiempo de asistir a esta mesa legislativa cumplen también con parte de su rol, que es transparentar las acciones públicas. En este caso, pues, estamos hablando de la educación y a esta mesa legislativa le compete, pues, analizar y profundizar en todos los temas que tienen que ver con la educación, pero más que todo, en nuestro rol de fiscalización, velar porque se cumpla con todo lo que establece la norma en favor a nuestras niñas, niños y jóvenes del país que están estudiando. Bueno, yo desde el 29 de diciembre del 2025, con número de oficio 0200 ORI, les envié un requerimiento de información al Ministerio de Educación. Ciertamente no fue directo hacia ustedes, pero el Ministerio de Educación, en donde le hacía la consulta sobre la recategorización. Este requerimiento nace porque tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación un 14 de octubre del 2025 en una reunión con los asesores de la ministra de aquel entonces. Se me dieron algunas respuestas a medias, y como no se me enviaba la información, yo en diciembre, el 29 de diciembre específicamente, procedí a preguntar sobre la recategorización puntualmente. ¿Por qué? Porque tenemos denuncias, o por decirlo de alguna otra manera, quejas, observaciones de los docentes que ya son 3 años aproximadamente que no se los evalúa para la recategorización. Entonces, imagínense ustedes, prácticamente ellos están desesperados porque no se reconsideran todas las condiciones en las que ellos han tenido crecimiento académico, de experiencia, etcétera, etcétera, y eso debe verse reflejado también en su remuneración, porque si se preparan más, si se sacrifican más, tienen mayor experiencia, obviamente debe verse reflejado. Puntualmente se le preguntó al Ministerio de Educación sobre este cronograma de cuándo se iba a evaluar. La respuesta fue muy simple, un poco hasta infantil, no quisiera ser grosera, pero se nos dijo, sí, esto lo lleva el Mineval. Y el Mineval se comunicará muy pronto con ustedes, o sea, con mi despacho, para decirnos cuándo se iba a empezar a aplicar el cronograma, cosa que no pasó. Ahí viene mi primer pregunta. ¿Recibieron ustedes de parte del Ministerio de Educación algún pedido de parte de este despacho de la asambleísta Mónica Salazar sobre el tema de la consulta de cuándo se iniciaría los programas o cronogramas de recategorización? Mi segunda pregunta sería, he escuchado que usted ampliamente nos ha hablado del modelo de evaluación, parece súper interesante. En teoría, bueno, yo no soy experta, pero de lo que se puede ver están considerando todos los ítems a valorar. Sí sería importante saber 2 cosas en ese sentido. ¿Este cronograma fue consultado, consensuado con el magisterio, con maestros? Es decir, tiene de todas maneras opinión sobre, porque ellos van a ser quienes van a ser evaluados, ¿no? Y de pronto pudo haber sido construido, consensuado con ellos. Esa es una pregunta. Y la otra, usted habla que en el 2026 se va a dar, y nos da como una buena noticia, y espero que sea esa bendición que han estado esperando todos estos maestros que aspiran a la recategorización, que se va a dar la primera y la segunda fase. Entonces mi pregunta es, ¿en qué mes se va a dar? Porque ha sido tan esperada por tantos años que sí es importante que aquí en esta mesa legislativa se deje claro esa primera y segunda fase, qué mes del 2026, y la tercera y la cuarta, qué mes del 2027. Y mi última pregunta, presidenta, para terminar, es, he escuchado usted que se ha dicho que se los va a capacitar a través del webinar y que muchas de estas, o no sé si todas, eso no entendí muy bien,
de todas estas valoraciones, evaluaciones, se las va a hacer también vía virtual para optimizar recursos, optimizar tiempo, etcétera, etcétera. Ahí viene una gran pregunta que es una de las denuncias constantes que se recibe de parte de los docentes. Lo que les van a enseñar a través del webinario o del curso virtual donde se les va a dar las directrices de cómo va a funcionar esta valorización o esta evaluación, va a ser exactamente lo mismo que les van a tomar y los procesos que se van a cumplir, porque resulta que les dicen a ellos que la plataforma va a estar abierta de tal hora a tal hora, y resulta que no es así. Y entonces ahí ya hay una trampa en el sistema y todos en ese momento han tenido incluso unos que comprar computadora porque resulta que abren el sistema en la madrugada y lo cierran en otra madrugada, o sea que solo lo abren de madrugada y como no pueden ir a un cyber, muchos docentes han tenido, me lo han contado de esta manera, por eso se lo transmito a usted, han tenido que comprar computadora, contratar plan de internet para que no les falle nada y poder concursar y ni aún así no se ha logrado. Entonces a mí sí me gustaría que quede claro que todo lo que se les va a exponer y se les va a dar las directrices en estos cursos virtuales de cómo va a ser el concurso, va a ser reflejado exactamente lo que se va a aplicar. Y también al momento de tomarles el examen vía virtual, las condiciones van a ser iguales para todos, porque parece que ahí hay una especie de trampa. Ojo, no lo digo yo, es lo que escucho de las denuncias del magisterio, de los docentes, que lamentablemente ahí vienen y escogen los que ya están bautizados, sacramentados y no sé qué yo más decir. Pero bueno, espero sus amables respuestas. Gracias, Presidenta, por el tiempo. Muchísimas gracias. Damos la palabra a la asambleísta Ana María Raffo. Gracias. Muy buenos días. Si bien es cierto, esta Comisión de Educación viene fiscalizando el proceso de ascenso, recategorización que va de la mano con la evaluación. Primera pregunta, ¿la última evaluación se realizó en el 2016? Si fue así, ya son 9 años de que no se evalúa al Magisterio Nacional. Segunda pregunta, si bien es cierto, desde el 2024 vienen aplicando el tema del pilotaje de los pilotos y en la lámina usted nos enseñó una línea de tiempo del piloto de la evaluación docente fase 1. ¿Solo es fase 1 o incluye fase 1 y 2? Porque tengo entendido que en el 2026 ya van a evaluar fase 1 y fase 2. Usted mencionó que en el 2026 inicia la evaluación de la fase 1 y la fase 2. ¿Cuántos docentes van a ser evaluados? ¿Cuál es el presupuesto que demanda la evaluación y si cuentan ya con la asignación presupuestaria? Usted mencionó que en el pilotaje hace falta una dimensión pendiente para la evaluación de la fase 1. ¿Cuál es esa dimensión? ¿Qué tiempo tomará? ¿En qué consiste eso? ¿Qué tiempo tomará? Y evidentemente todos queremos fechas. Si van a evaluar en el 2026, si tienen la asignación presupuestaria, cuando culminen esta dimensión pendiente de pilotar, ¿cuándo van a arrancar? Igual, para la fase 3 y 4, ¿cuándo iniciarían? ¿Qué tienen pendiente? ¿Cuál es el presupuesto? Si cuentan con la asignación presupuestaria. Desde el 2024 vienen con el tema de la fase 1, 2, 3 y 4 y el tema del pilotaje y todo lo que se nos ha explicado. Desde que empezó el INEVAL este proceso, ¿han tenido retrasos por tema de asignación presupuestaria? Si han habido o no retrasos. Ustedes mencionaron en la presentación que en la implementación del pilotaje fase 1, los actores y participantes fueron autoridades y docentes de unidades educativas privadas. ¿Por qué solo privadas? ¿Por qué no fiscales? Públicas, sí. Claro, comisiones públicas. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Entonces damos la palabra a la autoridad de INEVAL, por favor. Gracias. Espero no olvidarme todos los puntos. Me hacen acuerdo, exactamente. Muchas gracias, Mónica Ana María. Sí, efectivamente, a ver, para avanzar con lo que Mónica nos decía,
El pedido específico de Mónica no llegó al INEVAL. Nosotros estamos empezando este periodo en enero. Sin embargo, lo que sí nos había llegado es el pedido del Ministerio de Educación que nos activemos con la evaluación de docente, que es un tema que está pendiente. Y es lo que lo hemos hecho. Y de hecho, por eso ya tenemos ahora todo un cronograma y tenemos toda una proyección de que lo vamos a cumplir en este año. La pregunta, si es que hemos elaborado con los docentes, les había contado que el pilotaje sirve para eso, precisamente para que toda vez que se hace el piloto de evaluación, el docente mismo de su materia y de su especialidad es el que da la retroalimentación y dice, efectivamente, la pregunta contempla lo que nosotros tenemos que dar, los estándares y los contenidos que nosotros estamos dando o no. Entonces, está validado con los docentes de las especialidades en la prueba piloto. La evaluación sí va a ser online, efectivamente, para optimizar recursos. La piloto se hizo presencial, tal vez por eso hubo ahí confusión, pero es la presencial y es por temas de confidencialidad. Y ahí, de pasito, respondo también a lo que decía la asambleísta Ana María. ¿Por qué se hizo solo los particulares? Especialmente porque, como es tan complejo identificar los ítems y armar todo el modelo y el ensamblaje, cuando ya posiblemente las mismas preguntas van a ser para los fiscales. Entonces, si se aplica esta prueba a los fiscales, posiblemente ya estarían en ventaja los que ya participaron porque ya tendrían las preguntas y los conocimientos. Entonces, un poco lo que se buscó es de que sea independiente para que se pueda dar. Capacitación, tiempos para abrir la plaza. Ya, la idea sí es efectivamente, y vamos a trabajarlo con el Ministerio de Educación de la mano en lo que tiene que ver ya con los temas conceptuales. Entonces, ahí hay que ver cómo vamos activando. Hay una linda plataforma, ya después lo podrá presentar el Ministerio de Educación, que es un Google Classroom en donde los profesores y los docentes pueden enriquecerse en lo que tiene que ver con sus contenidos. Lo que sí es importante es que son temas regulares, ¿no? Entonces, si es que el Ministerio de Educación es un profesor de lengua y literatura, obviamente si es que participa, le vamos a preguntar sobre lengua y literatura. Y eso es lo que se va a cumplir efectivamente. Por cosas de la vida hay veces que los profesores están dando matemáticas para ayudar en la escuela, pero si su nombramiento es de lengua y literatura, les vamos a tomar lengua y literatura y no matemática. Esa es como una precisión que a veces se salta, pero ya es parte de la complejidad del proceso y de la cantidad de docentes que hay para seguir. Pero la idea es hacerlo regular y efectivamente seguir avanzando en el espacio. Entonces, sí, las condiciones van a ser iguales absolutamente para todos, no vamos a hacer diferencia alguna porque, y además, el hecho de que sea plataforma y la transparencia de la información. Yo encuentro que eso es fundamental y necesitamos saber, necesitamos decir, nos estamos moviendo bastantísimo como instituto para dar a conocer lo que se viene, para para receptar las preguntas y para que todo sea en igualdad de condiciones y con conocimiento pleno. Hasta ahí creo que, Mónica, más o menos son las preguntas que me había realizado. Con respecto a... No, me faltaba ¿Cuál? la precisión con respecto al mes específico del 2026. El cronograma, que también lo pregunto. Sí, al final ahí se responde lo mismo de Anita. Y aprovechando que la tengo aquí, hay un gremio que me pregunta si es necesario, que es necesario conocer cuáles son los parámetros para la evaluación, la de evaluación, puntajes mínimos y medios. Eso también se les va a comunicar a ellos cuando se les dé el webinar. Y si esta evaluación está anexada al acceso de recategorización de los docentes. Sí, tenemos que sacar un reglamento de evaluación docente. Ahí estará identificado, ya hemos avanzado bastante y lo vamos a socializar y les vamos a contar todos los detalles. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? El mes exacto. Por estar pensando en responder, ya me olvidé. Ya, el mes, ahí sí es riesgoso darles un mes. Yo les voy a ser súper sincera, pero lo que nosotros hemos puesto ahí, lo que les puse en la presentación es más bien pusimos mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4. Lo que sí les garantizo es que va a ser en el primer semestre, vamos a iniciar ya la evaluación en el primer semestre de este año y vamos a terminar
con seguridad la fase 1 y la fase 2 en este año. Eso yo les puedo decir, pero decirles que voy a empezar en junio, puede ser que sí, puede ser que no, y creo que ese ha sido uno de los errores que hemos cometido, porque al dar una fecha nos atamos y a veces hay mil cosas que pueden pasar y no lo logramos. Pero por lo como menos les decía, el reglamento que acaba de mencionar sí, sí el va a reglamento. estar sociabilizado, entregado a los docentes en ese primer semestre. Por supuesto que sí. Lo más pronto, esto en el primer trimestre, me atrevería a decir. Ahí ya que me oigan los técnicos para que, Qué bien. para que lo cumplamos, eso sí. Perfecto. Claro, claro, sí. No sé si Entonces, avanzamos con la respuesta sí, para la justamente Rafa, para, por favor. para cerrar el tema con la asambleísta Ana María. Nosotros hicimos la prueba piloto efectivamente de la fase 1 el año pasado. Y nos demoramos y tomó tanto tiempo porque era una primera vez y se estaba como que todo validando desde el comienzo, todas las métricas y todos los detalles técnicos específicos. En este año, la dimensión 3 que les contaba que vamos a hacer un pilotaje, ese sí va a ser también en el primer trimestre de este año, y la idea es el que tiene que ver con las habilidades, las actitudes, y es un cuestionario de autoevaluación que también tiene que ser validado. Entonces, es mucho más práctico, más sencillo, está financiado y lo vamos a ejecutar. Entonces, por eso, tal vez, cuando les mostraba el plan del 2026, hablábamos de un pilotaje y de la fase 1 y después del pilotaje de la fase 2, pero finalmente ya como son solo ajustar detallitos, es como que ya el año pasado ya se hizo la parte fuerte del pilotaje. Y ahora sí lo que vamos a hacer es evaluar en su totalidad. Entonces, eso es con la línea de tiempo, la fase 1. La dimensión en el la última evaluación efectivamente inició en el 2016 y terminó en el 2021. Y eso es lo que yo decía, ¿cómo puede ser posible que nos demoremos 5 años? Es una locura. Y efectivamente, eso es lo que toma y eso es lo que estamos viendo. Entonces, se inició en el 2022, vamos a terminar en el 2026, supuestamente, si es que hacemos todos los procesos y cumplimos en este año. Para el año siguiente, igual, en el primer semestre, podemos cumplir la fase 3 y la fase 4, porque debido a esta especificidad, es que nos toca la fase 3, incluye el bachillerato técnico. Y el bachillerato técnico es el técnico de agricultura, es del técnico mecánico, entonces para eso necesitamos muchísimo trabajo, y este año va a ser dedicado igual, porque tenemos diferentes equipos de mil cosas. Nos vamos a reunir, vamos a hacer mesas técnicas con el Ministerio de Educación para poder identificar efectivamente cuáles son los parámetros, las métricas y los contenidos que tenemos que evaluar a nivel de bachillerato técnico. Por eso es que lo vamos a dejar para el próximo año, para poder trabajarlo bien en este año, todos los pasos que se necesitan. Hasta ahí creo que... Ya. A ver, yo les decía, en fase 1 y en fase 2 es el 88% de los docentes. En total son 106,000 docentes, más o menos, que nos ha pasado lista el Ministerio de Educación. El 88% estaría evaluado ya en este primer año. Y el otro, el 12%, el año 2027. Así es. Fase 3 y 4. Ajá. Ay, el presupuesto, suspiro con el presupuesto. Yo pregunto presupuesto porque sin presupuesto no va a haber No se puede evaluación. hacer. Así es, efectivamente. Bueno, la cédula presupuestaria no la tenemos todavía porque estamos en este proceso, y además del Instituto Nacional de Evaluación, depende de que la Junta de Evaluación, la Junta del INEVAL, digamos, se llama así, la Junta del INEVAL, se active para podernos autorizar y dar el visto bueno para que continuemos. Entonces, en esa junta que va a ser la próxima semana, con seguridad vamos a tener ya el presupuesto asignado. Esta es una prioridad, el gobierno sabe y está consciente de esta deuda que tenemos, entonces posiblemente, y apenas yo haga la junta, les comunicaré si es que efectivamente pero el presupuesto hoy por hoy ya está identificado y sabemos que lo vamos a tener. Presupuestado, entonces lo que hay que gestionar es el recurso, la asignación. Exacto. Ana María Rafa, la asamblea Ana María Rafa. ¿Cuánto demanda la primera y la segunda fase en presupuesto? En recursos. Casi 1 millón, más de 1 millón. Sí. Es un proceso bien costoso. O sea que la próxima Más semana... o menos un millón, sí, más o menos 1 millón. La fase 1 y 2 y la 3 y 4.
Como Ese 400. tendríamos que hacer una proyección, pero Ok. también incluye, este millón incluye lo que es la unidad de tecnologías de la información, porque necesitamos un sistema de información sólido que pueda recibir y que pueda soportar el hierro, digamos, todo lo que vamos a recibir y procesar información. Entonces, como ya es incluso también una inversión, el próximo año posiblemente va a ser mucho menos, además que representa el 12% del total de docentes. Ya, ok, Entonces, entonces en conclusión, la próxima semana ustedes van, la Junta del INEVAL se reunirá y entiendo que solicitará ya la asignación presupuestaria de más o menos 1 millón para ejecutar la fase 1 y la fase 2 que evaluará el 88% de esos 106.000 docentes, ¿correcto? Sí, ¿Es así? señora. Ya. En resumen, y también mencionaron que el primer semestre, entiéndase, junio, julio, iniciarían ya con la fase de evaluación 1 y 2 y la terminarían en diciembre del 2026. No, en el primer semestre empezaríamos la 1, porque nos falta todavía el pilotaje de la 2, pero vamos a hacerlo a mes seguido. Y la ejecución de la 2 tal vez podría ser el último trimestre del año 2027, pero del 2026, pero vamos a tener con la información de las dos fases a final de año. Ya, en conclusión, en 6 meses ejecutarían fase 1 y fase 2. No, es que no podemos ejecutar en 6 meses la fase 1, la fase 2, porque recién empezaría la fase 2 tipo agosto, tal vez. Entonces no Inicia- es en la primer semestre. O sea, pregunto porque usted dijo que en el 2016 fase 1 y fase 2 quedaría 2026. evaluada. Sí, señora. Por eso digo, a finales del 2026, Sí. en ese rango de tiempo de Sí. 6 meses, de acuerdo Sí. a su planificación, se ejecutarían las dos Sí. evaluaciones, 1 y 2. Sí. Ok, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Solo me quedaría una duda para que pueda complementar también desde el Ministerio de Educación, pero adicional tenemos al señor César Chiriboga, que también está solicitando participar. Antes de ello, yo sí quisiera conocer cuáles son los miembros de esta Junta de INEVAL, para que podamos estar pendientes sobre quién recae esta aprobación de la planificación y la asignación del presupuesto que se necesita finalmente para que ya los docentes puedan tener este proceso importante de evaluación. Entonces, previo a la respuesta, quiero que escuchemos al señor César Chiriboga. No sé si me está escuchando para que pueda intervenir, por favor. A ver, por favor, veo aquí la mano levantada del señor César Pila, si es que nos escucha, por favor, para que pueda intervenir. Sí, disculpen, como dije, escuché Chiriboga, no decía nada. Y yo estoy un poco confundido con la explicación de la personalidad de Ineval. Ella hablaba de las fases como los grupos de asignaturas a ser evaluadas, pero también decía que no es una sola evaluación, sino son evaluaciones que tienen que ver con algunas dimensiones muy parecidas a las que se evaluaron en la vez anterior. Significaría que la fase 1 solo se va a evaluar conocimientos específicos del número de asignaturas que están puestas en la fase 1, o se completarían todas las evaluaciones de las asignaturas que están puestas en fase 1. Eso realmente como que me confundió un poquito eso. Y otra cosa, es la segunda pregunta que también podría ir de la mano con el del ministerio. Es decir, mientras no acabe todo el proceso de evaluación de los docentes, no hay proceso de recategorización, tomando en cuenta el proceso de evaluación docente, no solo evaluación de conocimientos específicos, saberes, funcionamiento, socioemocional y demás. Acabando todo eso, tenemos recién la nota de evaluación del docente. Es decir, que tenemos que esperar al menos 2 o 3 años más para la recategorización. Es lo que yo entendí, o me estoy equivocando, que me encantaría equivocarme en eso, y me gustaría que me aclaren, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, por favor, a la autoridad de INEVAL. Listo, muchas gracias. Bueno, lo primero, la Junta está conformada por un delegado de presidencia, por un representante de educación superior, por un representante de educación media, por un representante de la Secretaría de Planificación, y la directora de INEVAL actúa como secretaria. Ahora, lo que tiene que ver con la inquietud del docente, no entremos en pánico, no vamos a demorarnos más 2 años para la recategorización. La recategorización es un tema que lo maneja exclusivamente el Ministerio de Educación, después ya tendrá paso
el subsecretario. Sin embargo, con respecto a la pregunta de las dimensiones, y es bien complejo porque efectivamente a veces se habla de dimensiones, otras veces se habla de modalidades, otras veces se habla de módulos, otras veces... Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es identificar clarísimo qué quiere decir cada cosa y de fases. Entonces, hablaban de la fase y hablaban de la dimensión y era una cosa de locos. El modelo y la metodología y el marco teórico tiene 4 dimensiones, que lo que busca es que ver si es que los docentes tienen conocimientos de su materia, tienen conocimientos digitales, si es que los docentes tienen habilidades, tienen actitudes, tienen... hay alguno otro que se me está pasando. Después, las competencias necesarias para ser docente. Después también hay la otra dimensión, y todas las 4 dimensiones son las que se van a evaluar. La otra dimensión es de cuán responsable y cuán comprometido está con la institución educativa. Esa es la otra. La otra es también cómo se puede regular y cómo puede actuar en momentos de alta tensión. Por ejemplo, a mí me pueden evaluar cómo estoy ahora. En momentos de alta tensión para ver si es que efectivamente tienen los elementos y las respuestas para hacerlo. Y la última que se evalúa, que es importantísimo, que los profesores nos han solicitado y los docentes precisamente escuchándoles a ellos dicen, yo soy un excelente profesor en la clase, manejo muy bien mis tiempos, sé exactamente cómo desenvolverme con mis alumnos, les hago preguntas, soy interactivo, entonces ya, la idea es que los profesores se puedan filmar para conocer cómo están, y esa es parte de la dimensión también que se va a evaluar. Entonces, son las 4 dimensiones. Y las fases es otra cosa. Las fases son por especialidades. Y como les decía, los conocimientos generales se les aplica, pero también ya los conocimientos específicos después, si es que es un profesor de matemáticas, si es que es un profesor de ciencia natural, si es que es un profesor de ciencias sociales. Entonces, eso es en términos generales, y ahora tal vez daría paso, no sé, al Ministerio de Educación para que complemente la inquietud que tienen con la recategorización. Sí, Muchas señora gracias. presidenta. Por favor, entonces escuchamos desde el Ministerio de Educación para que el magíster Cristian Salazar, subsecretario de Desarrollo Profesional, pueda explicarnos tal vez los detalles que todavía quedan por ahí pendientes y por ello los docentes no logran entender, ¿no es cierto?, cómo se va a realizar. Por favor. Muy buenos días con las distinguidas autoridades de la Asamblea, señores asambleístas también, igual con el equipo directivo y todos los profesionales de la educación que están aquí presentes. Reciban un cordial saludo de la señora ministra, la doctora Yelda Alciebra, y también de nuestros 5 viceministros, especialmente del doctor José Luis Torres y también de Juan Carlos Rodríguez. En relación a estos temas, también hacer un par de puntualizaciones en lo que también ya ha ratificado nuestra directora ejecutiva del INEVAL, es la coordinación y fuerte articulación que mantenemos entre el INEVAL y entre el Ministerio de Educación para generar estos procesos. Como miran ustedes, tenemos ya estos logros que los ha mencionado, que van sustentando un proceso sólido, fuerte, técnico, robusto y sobre todo transparente. En relación a los cronogramas establecidos, mencionarles que a ejemplo del proceso que se llevó de la evaluación de desempeño docente 2016-2021, será efectivamente posterior a este proceso el tema de la promoción, ya sea ascenso y recategorización, como lo hemos venido trabajando que están aquí. También mencionarles que dentro de este ejercicio se favorece también, o vamos a favorecer, hemos mantenido esta articulación entre las instituciones y los cuerpos técnicos en relación a las jornadas que mantenemos. Y efectivamente, se va a favorecer estos recursos, el reglamento, el currículo vigente que está disponible en la página web, etcétera, varios recursos para que estén disponibles al personal docente que va a estar en este proceso de evaluación. Adicionalmente, mencionarles, como ha sido en los ejercicios de promoción también o de homologación, que el Ministerio de Educación mantiene comunicación directa, ya sea a través de su despliegue territorial, zonas, distritos, como también a través de los correos electrónicos que están propios de cada docente, para que ellos sepan cómo está avanzando y todos los procesos que se está mencionando. Entonces, efectivamente, para el compañero César Pila, mencionarle que efectivamente será importante ir trabajando estos procesos, ¿no es cierto? Es decir,
concentrémonos en esta primera fase, segunda fase, porque recordemos que los docentes que aprueben esta evaluación son los que tienen, en función también del cumplimiento de las categorías que dispone la ley y el reglamento, los que serán beneficiarios de la promoción docente. Entonces, más bien invitarle, coincido con la directora ejecutiva de la institución de INEVAL en mencionar que esto debemos trabajarlo de esta manera. Entonces, durante estos meses que lo ha mencionado, mes 1, mes 2, mes 3, pues trabajaremos fuertemente todos estos procesos de comunicación y socialización a los docentes una vez se tenga establecido el cronograma definitivo, que igual será oficializado por los canales que dispone tanto el Ministerio de Educación como la Dirección Ejecutiva del INEVAL. Quizás hasta ahí esta primera intervención y estar pendiente de las consultas que tengan los compañeros, compañeras asambleístas y también los compañeros y compañeras docentes en territorio. Perfecto. Por favor, tiene la palabra la asambleísta Ana María Raffo. Muchas gracias, señora presidenta. A breve resumen, muchas gracias, subsecretario. A breve resumen, en el 2024 ustedes recategorizaron a 312 docentes desde los años 2014, 2015, 2018 con un monto de 1.152.000. Y en el 2025 recategorizaron a 50 docentes que correspondían al 2014, 2015, 2018 con un presupuesto de $481.000. La pregunta, ¿cuántos en la información que yo pregunté a julio del año pasado, ustedes mencionaron que tenían previsto un levantamiento de información, un nuevo levantamiento de información durante el mes de septiembre para identificar a aquellos docentes que aún no han sido recategorizados? Y ahí viene la pregunta, ¿cuántos docentes están pendientes de recategorización? Entiendo, no sé si todavía hay pendientes del 2014 o ya se cerró 2014, 2015, 2018. Si hay pendientes, ¿cuántos serían esos procesos de recategorización y ascenso? Y lo más importante, evidentemente, si no hay evaluación, no hay recategorización, no hay ascenso, si no hay presupuesto, no va a haber evaluación. Entendemos que a finales del 2016 la fase 1 y la fase 2 ya quedaría evaluado, que es el 88% de esos docentes. ¿Cuánto significa esos 88% docentes? ¿Cuántos ustedes tienen contemplado? Porque entiendo que trabajan de la mano, ¿no? ¿Cuántos docentes están contemplados ahí de ese universo de 106.000? ¿Cuántos están contemplados? ¿Cuántos, si ustedes ya han identificado, si ya me dijeron que en septiembre iban a hacer el levantamiento, cuántos docentes están considerados después de la evaluación para ser recategorizados y el presupuesto para recategorización y para ascenso? Por favor. Sí, rápidamente de procesos anteriores que están pendientes, no por situaciones del Ministerio de Educación, sino más bien por comisiones de servicio, porque los docentes están en diferentes actividades administrativas, nos hace falta 9 docentes. Estos 9 docentes, una vez que finalicen las comisiones de servicio, pues se procederá a realizar estos ejercicios. El dinero está completamente, está contemplado, está garantizado. Entendemos también que por el numérico es una maniobra administrativa financiera bastante sencilla para este año 2026. En relación a los otros procesos, efectivamente, posterior a la evaluación, estos recursos deben estar garantizados. Ahorita podríamos hacer algún ejercicio que tengamos a medida que vaya avanzando el proceso, considerando que aquellos docentes que aprueben la evaluación nos tocaría hacer una estimación, porque no tenemos, deberíamos iniciar el proceso, más bien me refiero, para que posterior a eso se proceda igual con estos procesos administrativos financieros de ascenso y de recategorización. Entonces, sí. Después de ser evaluados, ¿cuánto tiempo le tomará al Ministerio de Educación realizar este proceso, este levantamiento de información para saber cuántos se van a recategorizar o ascender? Sí, dentro del cronograma que nos presentó el INEVAL está también la fase de entrega de resultados y posterior a esto yo entenderé que serán unos 4 o 5 meses en función de las fases que se estén organizando. Ajá. Quiere decir que más o menos para abril, mayo del 2027, los docentes que aprobaron las evaluaciones serán recategorizados, iniciará el proceso de recategorización y ascenso. Claro, deberíamos mirar la evaluación como el conjunto global, ¿no? Entonces, nuevamente, como hicimos, al menos realicé yo la invitación, es mirar este proceso dentro de la parte de la aplicación
y después efectivamente con los docentes que aprueben esta evaluación, que tengan el puntaje suficiente. Adicionalmente, recordarles rápidamente que son 4 requisitos básicos, ¿no es cierto? Tener título, es decir, podemos aprobar la evaluación y no tener título. Muy bien. La experiencia, podemos aprobar, tener el título y no tener los años. Y después también tener el tema de formación y la evaluación, ¿no? Los 4 requisitos. Por una parte. La otra también que quisiera también reforzar aquí, que absolutamente todos estos recursos, todos estos procesos son absolutamente gratuitos para los docentes. Es decir, el reglamento de evaluación estará disponible en la página web, tanto las plataformas de formación que las tenemos habilitadas están de manera gratuitas y efectivamente todos los recursos que se vaya gestionando en conjunto con las instituciones o los estamentos que se requieran, pues estarán también a disposición. Entonces, más bien tener estas consignas claves, porque quizás ahorita hablar del 10%, el 20% o el 30%, quizás podría generar inclusive un poco más de ansiedad, señora asambleísta. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Sí, tenemos a la asambleísta Mónica Salazar. No sé si no logré entender perfectamente cuáles son los miembros de la Junta de INEVAL que nos pudieran nuevamente precisar. Y por otro lado, entendería que la Subsecretaría de Desarrollo Profesional, por lo tanto, está a cargo de monitorear, ¿verdad? Incluso compartir estas convocatorias para el proceso de evaluación de nuestros docentes. Pero no sé si también en la misma subsecretaría se encarga de los procesos de contratación de docentes también y la definición de cómo van a ir operando. Estas convocatorias van a salir desde la subsecretaría, cuál de la subsecretaría asume como para seguir pidiendo información. Luego también el tema de cuál es la coordinación con los distritos y claro, el trabajo de los coordinadores zonales, porque yo tengo coordinadores que de verdad dejan mucho que desear. Uno de ellos es el coordinador zonal 3, que por ejemplo cuando queremos coordinar actividades, en vez de ser accesible, ¿no es cierto?, al tema incluso de ingreso a las unidades educativas o tal vez la planificación de actividades con docentes, lo primero que hace es bloquear el trabajo. Entonces, quisiera conocer cómo va a ser la coordinación para el tema de las evaluaciones. Nuevamente, ¿participan o no? ¿Qué subsecretarías en concreto van a participar para nosotros estar pendientes también de ese trabajo que se va a realizar? Sí, quizás ahí rápidamente, señora presidenta, el tema sería que efectivamente prácticamente involucra todas los estamentos, tanto del Ministerio de Educación como también del INEVAL, porque se deben hacer coordinaciones desde la parte de tecnologías, desde la parte de planificación, mirar las instituciones, coordinación administrativa financiera, la Subsecretaría de Desarrollo Profesional, bueno, y tanto acá también, que quizás lo amplía también el equipo, pero dentro acá del ministerio es prácticamente un ejercicio en conjunto. La Subsecretaría de Fundamentos Educativos, varios estamentos. Ajá. Perfecto, muchísimas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Mónica Salazar. En cuanto al detalle, ya le estaré pidiendo información por escrito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su comparecencia. La verdad es que aunque usted ha sido llamado para hablar sobre la recategorización, hay un sinnúmero de requerimientos que le ha hecho el Ministerio de Educación, específicamente el 29 de diciembre, como ya lo comenté antes, después de haber tenido una reunión con los asesores de la ministra que nunca me quiso dar cita y me atendieron fue sus asesores. A pesar de que acepté y no insistí que sea ella personalmente, entendiendo lo ocupado de su agenda, se supone que a través de los asesores iba a haber el canal suficiente para coordinar las acciones y poder evacuar las denuncias y las preocupaciones de la ciudadanía a través de nuestro rol de fiscalización, porque la gente entiende que solamente un asambleísta tiene de pronto el poder de poder transparentar las acciones de ustedes a través de los diferentes procesos, requerimientos de información, aclaración de la misma. Bueno, desde el 29 de diciembre he recibido respuestas ambiguas, incompletas y he devuelto el requerimiento ampliando o especificando de forma puntual qué es lo que se requiere. En
en varios temas, entre esos temas, y seguro si usted le pide a su equipo que por favor le pasen toda la documentación que está pendiente al despacho del asambleísta Salazar, seguramente se va a encontrar con un sinnúmero de respuestas que no estamos teniendo. Y de verdad yo no quiero que piensen que esto es simplemente por molestar su ocupadísima agenda. No, es la responsabilidad que pesa sobre nosotros en función de nuestro rol de fiscalización y de la gente. Es decir, en este caso, los docentes, los padres de familia y todos quienes nos piden respuestas. Entonces, no voy a ampliar en cada uno de los temas pendientes, pero sí le ruego, por favor, si de ser posible, poder tener una reunión otra vez en el ministerio para poder detallar uno a uno los requerimientos, por ejemplo, homologación, en el tema de docentes de los ríos, por ejemplo, reclasificación, etcétera. En tal caso, sí quiero hacerle una pregunta aprovechando que lo tengo aquí y después, posteriormente, seguramente quedo con su palabra de que coordinaremos una reunión para puntualizar los temas pendientes. En mi provincia, en especial Los Ríos, no conozco a nivel nacional, los directores y rectores de las instituciones educativas aparentemente estuvieron nombrados de forma temporal para que asuman de forma encargada, por decirlo de alguna manera, los puestos y la ley habla de 90 días de ese encargo. Después el ministerio tiene que preocuparse porque ya se valore y se escoja al rector y al director fijo de la unidad educativa. Pues pasa que ya tienen más de un año en el puesto y no se han cambiado ni se ha hecho el trámite correspondiente para poner ya titulares en las escuelas y en los colegios, mucho más cuando algunos tienen denuncias muy graves que se las he trasladado al Ministerio de Educación porque me han llegado a mi despacho de irregularidades o de acciones que están fuera de su rol, incluso atentando contra la integridad de muchos profesores que de pronto no son de la venia de ellos y por eso empiezan a hacer este tipo de persecución a través de acciones dentro de los planteles. Yo creo que se debe ya, 1 año y pico es suficiente para que ustedes hayan hecho un cronograma, hayan decidido cómo van a poner ya directores y rectores titulares en las instituciones educativas, en especial en mi provincia, Los Ríos. Señora Presidenta, por igual favor. tener un momento para comentar lo que menciona la compañera asambleísta, pues mencionarles que tanto que es siempre desde el Ministerio de Educación estamos prestos a acompañar en todos estos procesos y estamos brindando las respuestas correspondientes. Desde diciembre hemos estado en Simiatuk, en enero también en Simiatuk. Hace el día lunes estuvimos también en Ambato, tanto en Chibuleo como en la Universidad Técnica de Ambato, y hoy miércoles, pues a casi 2 días estamos también aquí. Entonces, sí es un ejercicio que nos ha pedido también nuestras autoridades de responder y estar prestos a absolutamente los requerimientos, no solamente de la Asamblea Nacional, sino también, como lo mencioné al inicio, por eso es que nuestros viceministros están en territorio, no solamente compartiendo temas, sino más bien resolviendo situaciones. Entonces, con mucho gusto, señor asambleísta, igual al resto del equipo de la Comisión y de la Asamblea Nacional, pues las veces que sean necesarias para gestionar este tema. Al finalizar la reunión, organizamos con el punto focal y que puedan tener la reunión en función de las áreas, ¿no? De pronto infraestructura, de pronto temas de docentes, eso. Entonces estaríamos prestos para solventar. Disculpa que lo interrumpa, pero el país debe de saberlo. En una unidad educativa de mi provincia se presentaron casos de tuberculosis y lo primero que hice fue preguntarle al ministerio. Imagínense en ese caso tan delicado, por lo menos decir que recibimos la información. No la hemos recibido. Aparte de eso también, todos creo recordarán, en las noticias salió las miles de raciones alimenticias que aparecieron en una quebrada, en un cantón de mi provincia. Automáticamente les hice el requerimiento de información. De eso tampoco tengo respuesta hasta el día de hoy. De acuerdo. En relación al tema de las raciones, la señora ministra esa misma tarde estuvo ya con una declaración también, estuvo ya en los medios y lógicamente con esta notificación a través de los medios oficiales del ministerio. No quisiera pues abarcar otros temas que no son parte, sino más bien mencionar esto que está aquí. En el tema de los rectores, de igual manera vamos a trabajarlo. Recordemos que aquí tenemos la situación de encargos y asignación de funciones
a través de las zonas y de las direcciones distritales. Entonces, más bien igual finalizada la reunión o que no interrumpa el desarrollo normal del tema de evaluación de desempeño docente, tomamos nota de los temas y si está pendiente la respuesta, lo enviamos de la manera más rápida y ágil posible. Perfecto, no sé si alguien más tiene preguntas. Vamos a luego en una siguiente sesión justamente convocar para este tema importante que está en esta comisión ya varios meses y es el tema de la situación de los rectores. Es muy preocupante que en algunas instituciones les tenemos 3 meses y les vamos rotando, pero en otras están ya más de un año y no pasa nada y son justamente instituciones en donde no hacen una coordinación ni siquiera con el tema de la comunidad educativa. Entonces, vamos a generar más bien un requerimiento para que en una siguiente sesión ustedes puedan entregar la información que se requiere y sí, incluso vamos a tener que pausar las salidas a territorio a fin de que no se utilice como excusa para decir que están atrasados por los compromisos que vamos generando en territorio. Recordar que efectivamente hemos estado en Simiatu, hay un avance importante que hemos realizado, el tema de la gestión de un presupuesto que ha estado más bien suplicando las comunidades de Simiatu, hoy por hoy ha sido escuchada y lo que quisiéramos más bien es que de verdad pueda contar con el presupuesto y se pueda ejecutar. Estuvimos en Tungurahua y también se ha establecido un compromiso para poder incluso responder nuevamente también a esta garantía del derecho a la educación. Lo que sí queremos es que se cumpla, el caminar en territorio no es para estar de rodillas, ni suplicar, ni rogar a ningún ministerio, peor aún al Ministerio de Educación. Quiero aclarar esto porque he escuchado de algunos legisladores que confundidos están pensando que nuestro caminar como comisión es para suplicar al Ministerio de Educación. Y no estamos caminando a ninguna provincia como súplica, sino en el ejercicio de nuestra competencia como fiscalizadores de las instituciones encargadas de garantizar este derecho a la educación de calidad y calidez. Eso quiero aclarar para que todos estemos con la misma línea y que finalmente sí voy a exigir y vamos a exigir que los compromisos que hemos establecido tanto en Simiatu como en el pueblo Chibuleo, parroquia Juan Benino Vela, se pueda cumplir. Y claro, ahora sí tomar un receso para que podamos ir realmente cumpliendo las tareas y ahí de pronto desde el ministerio se puedan organizar con acciones de ejecución de presupuesto, asignación incluso de docentes y obviamente entrega de material educativo, que es lo que nos han observado en nuestro caminar. Hemos recalcado siempre que es fundamental el trabajo de la Asamblea Nacional en territorio. Nada hacemos aquí sentados en el escritorio, nada se logra solamente observando, insultando, cuestionando, cuando no estás en territorio y viendo la realidad, cuando los niños no tienen pupitres, cuando las aulas están ahí de pronto con huecos, están inundándose, cuando los docentes por abrir la boca y pronunciarse y decir que no tienen material, que no hay de pronto acompañamiento adecuado, están siendo despedidos y cuando los rectores, cuando participan a informar y presentar sus requerimientos, no para su casa, no para que arreglen su casa, pinten su casa, sino para que arreglen las unidades educativas, están siendo retirados de los planteles educativos. Entonces, todos esos detalles vamos a seguir observando y vamos a seguir trabajando. Vuelvo y repito, van a tener una pausa para que no estén atorados con las tareas, pero regresaremos nuevamente a territorio. Vuelvo y señalo, bajo la competencia de fiscalización y no para regar, claro, de pronto no para rogar a ningún ministro o ministra del Estado. Quiero aclarar también que en estos recorridos efectivamente hemos tenido la compañía de viceministros, subsecretarios desde el Ministerio de Educación. Pronto en las siguientes rutas tendremos el acompañamiento también de la autoridad de INEVAL para que pueda escuchar a los docentes, ¿no? La preocupación y la situación. Pero adicional del Ministerio de Educación y los resultados que queremos demostrar, sí quiero aclarar que también estamos fiscalizando, al menos como asambleísta por Tungurahua, fiscalizando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio del Ambiente, porque también es necesario exigir respuestas desde esa cartera de Estado y otros ministerios. Así que vamos a seguir en territorio, así de pronto les preocupe a algunos nuestros resultados. Nada más, yo quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados especiales y pues aquí tienen una comisión responsable, comprometida y que apuesta porque realmente podamos tener respuestas eficientes desde las instituciones que son
obviamente los que deben ser los garantes de una educación de calidad y calidez. Un buen día, muchas gracias. Más bien, una vez que se ha discutido todos los puntos del orden del día, clausuro oficialmente la presente sesión. Gracias. Se toma nota de la clausura de la sesión, señora Sí. presidenta, siendo las 11 horas con 40 minutos. Un buen día para todos.